Porque si nosotros queremos recuperar algo, es porque nos parece importante, porque atribuimos valor a las cosas. Y valor a las cosas también en términos culturales y en términos del presente. Hay cosas que ahora no valoramos y que hace 50 años se valoraba. Quiero decir que la cultura también ve con ojos distintos de época en época y cambia de época en época. Ahora, hoy también vemos el pasado de manera distinta a los años 80. Pero el pasado sigue interesándonos, porque forma parte de nosotros mismos. La historia es una especie de acumulación. La ciudad, en parte, es expresión de la historia. Y no sé si por deformación profesional, pero me parece que es el mayor invento que ha realizado el ser humano. En la ciudad ha nacido, acoge la sociedad, la materializa, la hace visible. Los espacios de reunión, de tránsito, de residencia, constituyen nuestro ámbito. En la ciudad se desarrolló la democracia y se desarrolló el saber también. Sin las ciudades no podrían haber avanzado tanto las sociedades humanas. Esa transformación de la capa de la tierra, de la superficie de la tierra, es inmanente al ser humano desde los orígenes. De hecho, en el arco de Cofete hay ya transformación de los majos y también de los pobladores. Me parece que ese sentido que otorga la historia y ese valor que otorga la historia es el que presenta que nosotros estemos decididos a recuperar algo que es nuestro. Porque el pasado, o lo que llamamos pasado, es presente también. Nosotros estamos disfrutando del presente y experimentamos el presente también con elementos del pasado. La magnífica iglesia de Pájara es pasado, pero también es presente de Pájara. Cofete es pasado, pero también tiene que ser presente. Y yo creo que tiene una posibilidad, tiene un aspecto que merece la pena, o que hace que merece la pena que Cofete sea recuperado. En parte porque creo que hay posibilidad todavía de recuperarse. Las fotos evidencian los muros que fueron y que todavía son, aunque estén derruidos. El concepto de ruina es un concepto elástico. Podríamos decir que una ruina es irrecuperable, pero eso no quiere decir nada de la importancia de la ruina, de la importancia que nosotros les demos a la ruina. Está esa posibilidad de reconstruirla, de rehabilitarla o de abandonarla. Y yo creo que Cofete enunciaba esta charla como patrimonio de Canarias, no solo de Fuerteventura o no solo de Pájara, porque realmente me parece que yo creo que es el núcleo rural decimonónico más interesante que existe. Y ahora veremos por qué. De toda Canarias. No es solo un compromiso que tenemos todos los canarios con Cofete, todos los majoreros con Cofete, sino todos los canarios con Cofete. Creo que no podemos dejar de perder, no podemos dejar que se pierda este asentamiento. Y en parte las claves están todavía ahí. Estos muros dicen bastante de lo que fue, de sus construcciones, de su forma. Algo que los hombres de Jandía modelaron a lo largo del tiempo a partir de los muros de piedra seca. Este es el plano de lo que como hipótesis pudo haber sido Cofete. Una hipótesis bastante sólida, porque parte del levantamiento, es decir, de las trazas y de las huellas dejadas por los muros. Un asentamiento que casi ha estado estable desde el siglo XIX. Y eso es lo que lo hace diferente del resto de los asentamientos rurales en general de Canarias, que cambiaron muchísimo a lo largo del XX.
Cofete ha cambiado y ha habido distorsiones notables. Pero en general la geometría fundamental de Cofete está estable desde el 19. Es como si se congelara en el 19 y estuviera así, con algo de escarcha, pero en su forma general, manteniéndose. Y esto es lo que me parece uno de los puntos claves para la propia defensa y para la propia evidencia de la necesidad de mantener, de recuperar Cofete. Ese elemento que casi nos llega intacto. No es así exactamente, pero su distribución en el territorio era prácticamente la misma que tenemos ahora, con la salvedad de algunas nuevas construcciones y ampliaciones. Era así en el siglo XIX. Las trazas primitivas. Pero no solamente es este el valor de ser probablemente el único núcleo rural que se conserva en buen estado del siglo XIX, sino que encierra un valor no solamente histórico, sino también arquitectónico y urbanístico. Cuando empezaba a ver qué reglas existía en Cofete, o cómo era Cofete, o cómo poder describir Cofete, empecé a descender en una geometría interesantísima. Este es uno de los núcleos, este es uno de los puntos importantes de Cofete. Aquí está la casona y un grupo y dos grupos de viviendas. Y no sale por casualidad. Está a sotavento. Lo protege del mar la montañeta. Mar, montañeta y ámbito urbano. Ese esquema exacto está en Arucas, en Gran Canaria. Mar, montaña y detrás la ciudad, protegida. Y también en parte en Gáldar. Mar, montaña y ciudad. Cofete, como evidencia esta concomitancia, pertenece a la misma cultura. Los fundadores de Cofete no eran ignorantes. Contenían en sí una cultura de población, de poblar las islas, el territorio de las islas. E iban con ese saber para empezar a plantear las primeras huellas de Cofete. Pero hay más, si nos fijamos, tiene una composición ortogonal. Frente a la casona, una primera hilera de casas. No son casas aisladas, es una casa al lado de otra. Y una casa al lado de otra es una regla urbana. La diferencia entre una arquitectura rural y una urbana es que la arquitectura rural es aislada. Todas sus fachadas tienen el mismo valor. Las fachadas, las casas urbanas jerarquizan. Hay una que es la de la entrada principal. Y esa primera hilera que se enfrenta a la casona también define un espacio urbano libre, una pequeña plaza. Marca el territorio, marca el suelo, como esta pared y esa pared marcan en parte también la sala donde nos encontramos. Pero hay más, porque hay otra pastilla de 5 casas, de 4 o 5 casas, giradas 90 grados y que se alinean también con la casona. La distancia es menor, 5 metros, 6 metros. Pero lo importante es que construye calle. La imagen de la ciudad, desde Mesopotamia hasta nosotros, siempre ha sido la cruz. La cruz es la encrucijada de camino. La cruz es la encrucijada de las calles.